Vamos a tomar la Biblia, hermanas y hermanos, para poder tener el tiempo de la reflexión. No pretendo demorarme mucho, aunque siempre digo eso, ¿no? Pero créeme que cada vez intento cumplir con los tiempos para traer una palabra puntual y específica. Y es que cuando Dios habla de manera puntual y específica, no hay mucho que decir, sino solamente aquello específico que Dios tiene para nuestras vidas. Tomen la Biblia, por favor, vamos a abrir en Jeremías, el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Rápidamente búsquenlo en su teléfono celular, en su tablet, o si tiene la Biblia, vaya rápidamente a Jeremías, está en el Antiguo Testamento, después de Isaías y antes de Lamentaciones, en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. ¿Lo tiene? Vamos a leer juntos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar un momento. Padre Santo, presentamos este tiempo ahora en tus manos. Guíanos, por favor, a toda palabra de verdad, a esa palabra específica, a esa palabra que nos ministra, que nos redarguye, que nos confronte, Señor. Padre, te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta reflexión es el barro y el alfarero. Y quise poner el barro en primer lugar porque generalmente hablamos del alfarero, no el alfarero que es Dios y nosotros que estamos en sus manos, pero poco hablamos de las características que tiene el barro. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana casi tarde. Pero antes de eso, usted se ha dado cuenta que siempre nosotros hemos hablado del barro, el alfarero, que nosotros somos barro en las manos de Dios. Bueno, esta figura se encuentra en el Antiguo Testamento referente a la nación de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también se va a hablar en Romanos, en Segunda de Timoteo, sobre la figura del barro. Y es que esta analogía del barro con nosotros, el alfarero con Dios, tiene que ver con transformación, tiene que ver con Dios haciendo de nosotros lo que Él quiere que seamos. Y eso tiene que ver con transformación. Y el Nuevo Testamento nos habla hasta la saciedad de la transformación. En algunos casos usa, como le dije en Romanos, en Segunda de Timoteo, usa el elemento del barro, la figura del barro, para hablar de ese tema, de la transformación que Dios puede hacer con nosotros. De hecho, si usted va a Segunda de Corintios rápidamente, solo para que lo tenga como referencia, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, Segunda de Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Entonces, la idea de la transformación, la idea de Dios haciendo su obra en nosotros para que seamos como Él quiere que seamos, está presente en el Antiguo Testamento con la nación de Israel y en el Nuevo Testamento ya con la iglesia, ¿sí? Frente a esto, es importante que nosotros reflexionemos acerca del barro, del alfarero, porque nosotros siempre decimos, o yo he escuchado, ¿no?, que decimos: Señor, nosotros somos barro en tus manos, tú eres el alfarero, barro yo soy. Hay una canción incluso de eso.
pero en realidad no nos ponemos a reflexionar en cuanto a la dinámica del alfarero con el barro. No nos ponemos a pensar. Entonces repetimos esas frases de poéticas o frases de canciones y no nos ponemos a pensar. No, pensamos que el barro del alfarero es el lodo, la tierra con agua y ahí salimos. ¿No? Pero hay todo un proceso del alfarero hacia el barro para darle forma, la forma que él quiere darle. Y es lo que le quiero compartir este día para que tengamos un poco más claro y pensemos lo que significa el hecho de que Dios quiera transformarnos, de que Dios quiere que seamos mejores de la manera como Él quiere que seamos. ¿Ya? Primeramente, en aquel tiempo en que habla el profeta, bueno, y también en el Nuevo Testamento, pero como estamos en Jeremías, vamos a hablar de Jeremías. En el tiempo de Jeremías, la profesión del alfarero era una de las profesiones más humildes. ¿Ya? Entonces, de entrada, ya esta palabra que le da Dios al profeta Jeremías es un poco impactante, porque tienes a Dios, a Jehová, el Dios de Israel, el todopoderoso Señor, comparándose con una profesión supremamente humilde. Y esta es una dinámica que Dios siempre va a manejar en la Biblia. Dios es al mismo tiempo el león de la tribu de Judá, hablando de Jesús, pero también es aquella oveja, aquel siervo que es llevado como oveja al matadero. Entonces, Dios aquí se presenta utilizando la profesión más humilde o una de las profesiones más humildes de aquel entonces. Ya, el trabajo del alfarero es una labor muy creativa, requiere mucha creatividad, es una labor muy delicada. ¿Y en qué consiste? La labor del alfarero consiste en hacer del barro una vasija útil. Pero este proceso del alfarero hacia el barro es un proceso lento, doloroso y delicado. Y se compone de 3 momentos, de 3 etapas. A ver, en la primera etapa de este proceso, en la primera etapa, el alfarero trabaja el barro con sus manos. El verso 3 de Jeremías 18 dijo: y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. No es que había electricidad en ese entonces. Era un trabajo manual, de mucho esfuerzo. Con el pie ellos tenían que mover la rueda y trabajar el barro con las manos. Entonces el alfarero trabaja el barro con sus manos. Quiere decir que el alfarero conoce los componentes, sabe cómo moldear el barro, cómo darle forma de acuerdo a sus planes y propósitos. Pero en el proceso, el barro tendía a caerse de las manos del alfarero y se echaba a perder. Porque el barro tiene esa característica. Es muy difícil darle forma, es muy difícil controlarlo. No sé si usted se acuerda, discúlpeme, no sé si sea acertada el ejemplo. ¿Usted se acuerda de la película La Sombra del Amor? ¿No? Película de los años 90, ¿no? Que como ellos estaban una pareja ahí tomando el barro y el barro se deshacía. No se acuerda de más detalles porque después vamos a entrar en conflictos teológicos aquí. Pero lo que quiero llevarlo es que el barro tiene como característica que es muy difícil moldearlo. O sea, si usted deja de darle de forma al barro, este se deshace. Y aún cuando usted le está dando forma, ese barro, por su característica, tiende a caerse. Y el barro que se cae se echa a perder. Ahora, cuando el barro se cae o se echa a perder, todo el trabajo realizado se arruina. ¿No? En la labor del alfarero. El alfarero está tomando el barro, parte de ese barro se cae mientras está dando forma, y esa parte del barro que se cae arruina todo el trabajo.
¿Ya? Entonces, ese barro que se cae, o esa obra que se arruina, se echa a perder. Pero el maestro, el alfarero, busca hacer con el barro perdido una nueva vasija. No es que desecha el barro, sino que lo toma y busca hacer una nueva vasija. Por más que se caiga, por más que se eche a perder, el alfarero viene, coge ese barro y le quiere dar otra forma, una nueva forma. Y esta es una característica de Dios en cuanto, en este caso, la nación de Israel, y obviamente con mucha más razón, con la iglesia que vivimos en el tiempo de la gracia. Cuando uno tropieza y se equivoca y piensa que está echado a perder, o cuando uno ve a algún familiar o a un ser querido que está en problemas, está en drogas, el matrimonio está mal, ¿no? Cuando uno ve incluso su propio matrimonio que ya se acabó, se han separado como, no sé, 30 veces y se siguen reconciliando, no se terminan de separar. Entonces uno ve el matrimonio como acabado. Uno ve su vida como que no tiene sentido. Uno se siente como estancado. Como que ya la situación está tan difícil que es en vano seguir trabajando y seguir esforzándose. Entonces, cuando uno piensa eso, cuando ve una situación que se echa a perder, o cuando ve una vida que tal vez se está echando a perder, el alfarero, Dios siempre va a recoger aquello que está echado a perder para hacer algo nuevo. Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. El alfarero no desecha al barro que se cae, que se echa a perder, sino que lo recoge nuevamente ese barro y sigue dándole una forma, la forma que el alfarero quiere que el barro tenga. Dios, y escucha bien en esta primera parte, Dios siempre te va a recoger, sin importar que tú veas que tu matrimonio no tiene salida, sin importar que tú veas que tu juventud se está echando a perder o que tus proyectos no se están concretando. Dios siempre te recoge y te da nueva forma. Dios jamás te desecha, porque ese es el alfarero. A pesar de que uno como barro quiera echarse a perder. Y es que uno como barro le pone obstáculos a Dios. Dios nos quiere recoger, nos quiere dar nueva forma, y uno como barro dice, no, ya está, ya fue, ya lo intentamos, ya luchamos, ya mira tanto tiempo, ay, por gusto, no, ya está, me quedo aquí, no, y orar, leer la Biblia, mira, mejor me conecto nomás a las reuniones y esto es. No, me conecto virtualmente, o si no lo escucho cuando el pastor envía el video, porque igual lo envía. Entonces por ahí lo escucho cuando me ponga a dormir, ahí lo pongo de fondo, volumen bajito, ¿no? Pero ya está. No, hay que vivir, ¿no? Ya, ¿para qué vamos a salir a estudiar? ¿Para qué vamos a salir a trabajar? No, los muchachos dirán, ¿para qué me voy a conectar? Prefiero jugar Free Fire, Fortnite, ya está, ya está. Prefiero ser un campeón en el mundo digital, en los juegos en línea, y no ser el número uno de la clase en el colegio. Ya está, ¿para qué? Entonces, como nosotros le ponemos excusas, ponemos obstáculos, como nosotros queremos echarnos a perder a nosotros mismos, Dios recoge ese barro y no lo desecha, sino que busca hacer de ese barro perdido una nueva vasija. Este es el primer proceso, le repito, el alfarero trabaja el barro con sus manos. La segunda parte del proceso, el alfarero, ¿no? Y escuche bien esto, el alfarero transforma el barro en una vasija nueva. Repito, el alfarero transforma el barro en una vasija nueva. El barro para el alfarero es su materia prima. Cuando el barro cae, el alfarero se preocupa, tal vez se duele, porque es su materia prima, es su trabajo.
Pero la labor del alfarero, les decía, es hacer del barro perdido vasijas nuevas. Es por eso que, sin importar el dolor que siente el alfarero por perder su trabajo original, busca convertir de nuevo el barro en otra vasija, según le parezca mejor hacerla. A ver, Dios le duele, pues, cuando uno le da la espalda. A Dios le duele cuando uno quiere vivir según esos pensamientos que le rodean a uno, esos pensamientos de pesimismo, esos pensamientos limitantes, de renuncia. Yo no creo que Dios esté contento oyéndonos renunciar. Yo no creo que Dios nos esté aplaudiendo. Bravo, mijo, se va a divorciar. Eso, bendito sea mi nombre. Yo no me lo imagino a Dios así. Tampoco me lo imagino a Dios viendo a los muchachos. Mijito, ¿cómo van las clases? De último, eso, porque los últimos serán los primeros. Yo no me lo imagino a Dios así. Yo me lo imagino a Dios que se duele. Y en toda la Biblia, Dios se duele cuando a su pueblo le va mal. Cuando su pueblo no sigue el camino que Dios ha diseñado. Dios se duele. El Nuevo Testamento dirá que el Espíritu Santo se contrista. Pero aún así, aún a pesar de los fallos que tenemos hacia Dios, aún así a pesar de lastimar a Dios, el Señor quiere transformarnos en una vasija nueva, quiere darnos forma, quiere que seamos mejores. Dios no se conforma, nosotros nos conformamos. Dios quiere hacernos mejores, quiere perfeccionarnos. El alfarero transforma el barro en una vasija nueva. Y eso lo vemos en el verso 4 de Jeremías 18. Y la vasija de barro que él hacía, hablando del alfarero, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pero el barro se caía, el barro se echaba a perder. Usted y yo somos barro, o somos como el barro. Somos rebeldes, duros allí, que a pesar de que está el alfarero ahí haciendo su trabajo, ¡prum!, nos echamos a perder. A pesar de que está ahí el alfarero firme, fiel, dedicado, a pesar de que se duele porque nos echamos a perder, nosotros ¡pum!, nos dejamos caer. Y esa idea original del alfarero, ese plan perfecto que tenía para nosotros ya no se puede cumplir, no por causa del alfarero, sino por causa de nosotros, el barro. Pero el alfarero coge nuevamente ese barro que se echó a perder y le da forma, le da forma. Y cuando el alfarero le da forma, usa sus herramientas. Claro que sí. En un proceso que es delicado, creativo, lento y doloroso. La tercera etapa del proceso del trabajo del alfarero con el barro. El alfarero pasa por el fuego el barro transformado. El alfarero pasa por el fuego el barro transformado. Cuando el alfarero finalmente consigue darle forma al barro perdido y ha hecho una nueva vasija, es necesario que la vasija pase por el fuego, no literalmente el fuego, para darle solidez y quemar todas las impurezas que tiene el barro o el lodo. Para hacer esto se requiere fundir el barro en altas temperaturas de calor que le permita trabajar el material y pueda obtener un objeto valioso.
¿Sí? Esa vasija nueva tiene que pasar por el fuego para corregir impurezas, para darle firmeza, darle solidez a esa vasija. Y usted puede decir, uy, el fuego del Espíritu, el fuego de Dios. Está bien, pero déjeme leerle lo que dice la Biblia ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 23, más adelantito. Más adelantito. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? No es como fuego. No es mi palabra, perdón, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios, el cumplir, el obedecer la palabra de Dios, puede ser muy duro para nosotros, hermanas, hermanos y primos, que los que están apartados, ese barro que se echó a perder. El alfarero quiere recogerlo y darle forma, hacer algo nuevo de usted. Y complicado pues obedecer la palabra de Dios. ¿O usted piensa que es fácil? No, y no me diga amén, ni levante las manos. Espérese, o sea, hablemos con seriedad. Complicado cumplir la palabra de Dios. Porque finalmente la palabra de Dios es la que te moldea, es la que te desafía, la que te dice que ofrezcas la otra mejilla, que perdones hasta 70 veces 7. La palabra de Dios es la que le dice a los muchachos, honren a sus padres, sean buenos, sean malos. No, dice solamente padres. La palabra de Dios es la que dice a los padres, no provoquen a ira a sus hijos, instruyalos desde niños en el camino, en el camino, para que cuando fueren viejos no se aparten de él. La palabra de Dios es la que le dice a las esposas, respeten a su marido. Y la palabra de Dios es la que le dice a los maridos, traten como a vaso más frágil a su mujer. Complicado. O usted me va a decir que usted cumple todo esto y que se le hace fácil. Se le hace fácil perdonar. Se le hace fácil pedir perdón. Es duro. Pero es la palabra de Dios la que a nosotros nos va dando forma. Mire lo que dice en Isaías 64, 8. Isaías 64, 8, que también habla de la figura del barro, el alfarero. Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios quiere transformarnos a su imagen, no hablando de creación, porque todos somos creados, los seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, sino a esa imagen de Cristo. Dios quiere que seamos como Cristo. Dios quiere transformarnos. Pero el barro, nosotros, las características del barro, es que el barro es muy difícil de manejar, de moldear. Y medio un descuido, el barro se deshace, se cae y se echa a perder. El barro necesita ser pasado por fuego para darle solidez, para quitar las impurezas, para que quede una vasija hermosa, tal como el alfarero se había proyectado, se había planificado hacer. E insisto, tal vez muchos piensen que el fuego son las pruebas, los problemas. Mire, está bien, pero al texto bíblico me remito. En el mismo porción bíblica de Jeremías, en el mismo texto, en el mismo libro de Jeremías, se presenta la palabra de Dios como ese fuego, como ese obrar de Dios, como esa palabra de Dios. Y cumplir la palabra de Dios hoy para el creyente no es fácil.
No lo es. Porque cumplir la palabra de Dios significa crucificar nuestra carne, negarnos a nosotros mismos. Y eso es difícil. Significa negar nuestros deseos, nuestras pretensiones. Y eso es difícil. Muy difícil. Al menos a mí se me hace difícil. No sé a usted. Si a usted se le hace fácil, por favor, déjeme tomarme un selfie con usted. Hacer un TikTok con usted. Mira, a ese nivel quiero llegar. Lo felicito, lo admiro. Pero a mí y a muchos mortales se nos hace difícil negar esta carne, negarnos a nosotros mismos. Pero cuando hacemos eso, la transformación, ese metamorfo, ese cambio de forma que Dios quiere hacer con nosotros, se va haciendo efectivo. Si usted siente que la situación que está viviendo se echó a perder, si usted ve que tiene defectos muy difíciles de cambiar, como yo he escuchado a varios cristianos: pastor, yo soy así moriré, nunca cambiaré. Yo sé que lo pensó y Dios ya conoció ese pensamiento. Si usted piensa, usted ya se rindió, si usted ya renunció, quiero decirle que Dios, el alfarero, quiere tomarlo a usted, barro, que tiene esa inclinación de echarse a perder, que tiene esa inclinación de ser algo muy complicado de moldear. Dios quiere tomarlo a usted y hacer algo nuevo. Y cuando Dios, esa es la primera etapa. La segunda etapa, cuando Dios a usted lo toma, Dios hace una vasija nueva y comienza a darle forma, comienza a martillar por aquí, martillar por allá, comienza a darle forma. Y cuando finalmente hace algo nuevo, y uno dice: bueno, Dios ya hizo su obra en mí, estoy en el camino del Señor, perfecto, espérese. Espérese, porque aún tenemos cosas que corregir. Aún tenemos cosas por mejorar. Y ahí viene la tercera etapa del proceso, y es que somos sometidos al fuego. Y según Jeremías, el fuego es la palabra de Dios. Es como fuego y martillo, que quita las impurezas, que va dando forma, va dándole solidez a esa vasija nueva. Y una vez que el fuego le ha dado forma a esa vasija, una vez que el fuego ha quitado las impurezas, sale una vasija nueva, hermosa, tal cual el alfarero lo quiso hacer. Y Dios quiere hacer de ti una vasija nueva, una vasija perfecta, a ti, querido barro. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacerte mejor de lo que hoy tú eres. Y si Dios quiere transformarte, no te conformes. No te conformes con el haber aceptado a Cristo. No te conformes con el haberte bautizado. No te conformes con haber tomado la cena. No te conformes con los años que tienes en el Evangelio. No te conformes con lo mucho que conoces de Biblia. No te conformes con lo mucho o poco que han mejorado las relaciones intrafamiliares, laborales. Porque Dios quiere seguir transformándonos. Dios quiere seguir transformándonos. Así que, queridos barros que me estás escuchando, no barros, cuidado los que se apellidan Barros, por favor, yo usted lo conozco. Queridos barros, los que somos barro, el alfarero está en nosotros. El alfarero quiere darnos forma, quiere seguir transformándonos. El alfarero quiere que su palabra nos desafíe, nos ministre, nos confronte. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a seguir resistiendo como el buen barro? ¿O va a dejar que el alfarero lo recoja y siga dándole forma, siga transformándolo? Sí, con el martillo, el fuego, el cincel,
etcétera. El barro y el alfarero. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta figura que tú das en el Antiguo Testamento. Señor, que la repites en el Nuevo Testamento y cuyo mensaje está en toda la Biblia. Tú has querido, Señor, siempre que tu pueblo camine según tu palabra. Tú has querido, Señor, siempre transformar, renovar, restaurar a tu pueblo. En el Antiguo Testamento, Señor, con la nación de Israel, y en el Nuevo Testamento con la iglesia. Y aquí estamos, Padre, somos barro. Entendemos hoy, Señor, que como el barro, tendemos a echarnos a perder, tendemos a poner excusas, tendemos a ser personas muy difíciles de cambiar. Tenemos esa rebeldía propia del ser humano. Y perdón te pedimos, Dios. Perdón te pedimos. En el nombre de Jesús. Señor, nos presentamos ante ti. Divino alfarero, santo alfarero, sigue trabajando en nosotros. En este proceso que puede ser o no, que es lento, delicado y doloroso. Señor, entendemos que todo lo que estamos viviendo, Señor, si obedecemos tu palabra en medio de lo que estamos viviendo, es simplemente el alfarero trabajando en nosotros. Es simplemente el alfarero dándonos forma. Así que con estas herramientas, con estos elementos que hoy hemos escuchado, te decimos de manera consciente, una vez más, Señor Dios Todopoderoso, nosotros somos barro en tus manos y tú eres el alfarero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levante su mano derecha, por favor, incline su rostro, recibamos la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, tu bendición para esta semana, donde hay 2 días de descanso. Señor, guíanos a ser prudentes, a no confiarnos. Padre, se ha hablado tanto a tu iglesia, Señor, sobre el rebrote que ya tiene muchas semanas y que recién en estos días se está pretendiendo decir que va a haber uno. Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestra insensatez. Padre, y perdónanos por utilizar la fe como un medio para respaldar nuestros deseos, nuestros gustos. Bendícenos en esta semana, Señor. Guarda nuestra vida. Lloramos por las personas que hoy, Señor, están en un hospital, en cuidados intensivos, al borde de la muerte. Ten misericordia, Señor. Padre, gracias te damos por todo. Sé tú el alfarero y sigue transformándonos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. No se vaya, por favor. No hemos terminado aún. Ya volvemos. Queremos recordarles los horarios de nuestra iglesia Israel Samanes. Los días martes a las 8 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración, donde nuestro pastor Tyron y nuestra hermana Keren van a estar orando por cada petición. Los días jueves a las 8 de la noche tenemos estudio bíblico, donde nuestro pastor Tyron está dando unos excelentes temas, en el cual hay espacios de poder hacer preguntas y el pastor responde cada una de ellas. Los días domingos
10:30 de la mañana, tenemos un espacio para los más pequeños de nuestra iglesia, la Escuela Bíblica Dominical por vía Zoom. El domingo pasado fue nuestra primera clase por vía Zoom y fue un hermoso tiempo en el que por medio de juegos, videos, canciones, las maestras pudieron exponer la palabra de Dios. Pero sabemos que aún hay más niños. Si ustedes que nos están viendo quieren conectarse, pueden escribirnos a la página de Pequeños Gigantes o al número de Doménica Morales para dar más información. A las 11:30 tenemos nuestro tiempo dominical con nuestro pastor Tyron Ibáñez. Pero eso no es todo. Nuestra iglesia cuenta con más actividades, como es Casa de Vida. Contamos con casas de vida de mujeres, de hombres, de parejas, de señoritas universitarias y de emprendedores. Para más información, escríbanos a la página de Facebook o a Instagram de nuestra iglesia. Israel Samán. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.